Muy buenos días, un feliz santo sábado para ti, querido amigo y hermano que me ves a esta hora. Me siento complacido de poder compartir contigo en esta mañana el repaso de la lección de escuela sabática. Acompáñame en oración. Querido Dios, al iniciar este momento especial, queremos recordar todo lo que aprendimos durante la semana. Queremos que se haya grabado en nuestro corazón y que tu Espíritu Santo cada día nos motive a acercarnos con amor y sin prejuicios a la santa palabra de Dios. Ilumínanos en esta hora, danos una mente abierta y un corazón dispuesto para recibirla con gozo y alegría en nuestros corazones. Bendice a mis amigos y hermanos que están aquí presentes. Bendice a aquellos que sufren y que tienen necesidades especiales en estos momentos. Acompáñale, Señor, y ayuda a los que están pasando por momentos de dolor. Oh Señor, acompáñanos en esta hora y danos el gozo de tu salvación. En Cristo Jesús. Amén. Querida familia, estudiamos la lección número 6 de nuestro folleto Cómo entender, cómo interpretar las Sagradas Escrituras, mejor dicho. Tenemos un desafío por delante nuestro, muy grande. Es el desafío de comprender la palabra como realmente está escrita. No solamente comprenderla, sino también predicarla con nuestras vidas y enseñarla a las demás personas. ¿Por qué se necesita interpretación? Es la pregunta que nos lanzamos en esta hora de la mañana. Es nuestra primera pregunta. ¿Por qué será tan importante interpretar la Biblia? ¿Saben? Tengo un vecino que lo aprecio mucho y lo quiero mucho. Este vecino, cada momento que voy a la casa, discutimos sobre el mismo tema en el buen sentido de la palabra. La Biblia dice, Pedro mata y come. Entonces por eso yo me hago mis chicharroncitos y yo me hago mis fritangas aquí en la casa y como lo que yo quiera. Siempre trato de decirle, pero vecino, déjeme explicarle, déjeme colocarlo en el contexto que está ese versículo. Pero saben, muchas veces él se resiste y hasta el momento no me ha permitido poder explicarle lo que realmente significa ese texto de la palabra. Tal vez muchos amigos y hermanos mismos han sacado de su contexto algún texto de la palabra de Dios y corremos un grande peligro, porque la Biblia tiene un mensaje para nosotros, un mensaje que trasciende la cultura, que trasciende las épocas, que trasciende las generaciones. La Biblia es la palabra de Dios, es el pensamiento de Dios escrito en las páginas de su santa palabra. Por ello es tan importante que nosotros nos acerquemos a Dios con amor, con disposición y también con la capacidad de dejarnos enseñar por el Espíritu Santo. Familia, hay algo muy interesante y que es una pieza fundamental en la interpretación de las Escrituras, así como para las diferentes áreas del conocimiento. Hay procesos, hay métodos, hay principios. La Biblia también tiene sus principios. Ya hemos visto algunos en estas lecciones que hemos tenido anteriormente. Es importante hacer uso del elemento que los teólogos llaman la hermenéutica. Bueno, y esa palabra tan rara, ¿de dónde salió? Bien, la palabra hermenéutica significa el arte correcto de la Biblia, el arte de la interpretación correcta de la Biblia. Todas las personas en el mundo interpretan la Biblia de una u otra manera, dependiendo de los conceptos, dependiendo de su formación, dependiendo del contexto donde viven, así interpretarán la Biblia. ¿Sabes? Un factor importante que afecta la interpretación de la Biblia es el preconcepto y los prejuicios que nosotros muchas veces tenemos. La palabra de Dios describe lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios necesita creer que Él existe. Estas palabras están en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Es imposible agradar a Dios sin fe. Por ello nosotros necesitamos comprender que necesitamos ese elemento en nosotros, la fe, que nos ayuda a creer y que nos ayuda a dejar a un lado nuestras ideas preconcebidas y nuestros prejuicios para dejar que Dios sea quien hable en nuestras vidas. Hay un relato del que le hablaba de mi vecino. Se encuentra en el libro de Hechos, el capítulo 10, el versículo 13. Dice, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come.
Tal vez muchos han escuchado este versículo y tal vez muchos han escuchado a hermanos de otras denominaciones que nos hacen referencia a este texto para decir, yo tengo derecho a comer lo que quiera. Mientras colportaba en una ciudad de nuestro país llamada Armenia, me encontré con un caso muy especial. Uno de estos amigos de nuestros hermanos me dijo, yo tengo ese versículo y la Biblia dice eso. Así que yo cojo y me hago mi chicharroncito así bien grasosito. Y no solamente se trata del chicharroncito en sí. Se trata de comer aquellas cosas que Dios ha dicho que no comamos, que no son saludables para nosotros. Pero sabes, hay que entender el contexto en el que fue escrito ese versículo. Un texto fuera de su contexto llega a convertirse en un pretexto. Por ello es importante que al leer un versículo puedas leerlo una vez más. Algunos podrán ser comprendidos inmediatamente, otros te tomarán tal vez un poco más de tiempo, pero necesitas poder interpretar la Biblia correctamente. ¿Sabes? No necesitas ser un teólogo o haber pasado por una universidad y haber estudiado idiomas bíblicos. No, necesitamos un corazón dispuesto, sencillo a dejarse enseñar e instruir por el Espíritu Santo. Muchos teólogos hoy día tuercen las escrituras, las sacan de su contexto y la hacen decir cosas que la Biblia no dice. Entonces el punto número 1 nos recuerda que los preconceptos y las presuposiciones afectan nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras. Entonces comprendemos que nuestra cultura, en nuestra iglesia, en las predicaciones que hemos escuchado, tenemos una idea de lo que es la Biblia, ¿cierto? De algunos versículos. Y escuchamos muchas veces a las personas decir, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia dice, el que madruga Dios la ayuda. En fin, tantas cosas. Recordamos que la Biblia fue escrita en un idioma diferente al nuestro. Fue escrita en un contexto diferente al nuestro. Pero las realidades que tenemos en común trascienden nuestra cultura, los problemas que enfrentamos, las crisis que tenemos, las dificultades que se nos presentan en la vida diaria, trascienden la cultura. Entonces, recordemos ese episodio cuando Isaías describe la venida del Mesías. Sabemos que desde Génesis 3:15 está la primera promesa de la Biblia. Dios anuncia que vendría un Mesías a rescatarnos. Los judíos anhelaban la llegada del Mesías. Es más, hasta el sol de hoy anhelan la llegada de ese Mesías. La corriente de la profecía indica que habían dos ramas. Una que indicaba que vendría un Mesías que sufriría y habría otro Mesías. Ese mismo Mesías tendría la oportunidad de venir con toda su gloria y todo su esplendor. Ellos se concentraron en la segunda, olvidando la primera. Desconocieron el contexto, desconocieron el significado propio que el profeta Isaías quería presentarles a ellos. Ese Mesías que reinará, que establecerá su reino perpetuamente, primero tenía que pasar por la cruz. Primero tenía que sufrir la vergüenza. Así que los judíos se chasquearon y dijeron, no, este no puede ser el Mesías, este es el hijo de un carpintero, ¿qué va a hacer este nuestro Mesías? Incluso muchas veces llegaron a decir a Jesús que él hacía los milagros en nombre del diablo, que él era un impostor, que él era un mentiroso, que él era un blasfemo. Incluso Juan capítulo 8, capítulo 9, estoy haciendo memoria, nos recuerda que Jesús le reprende a los fariseos y le dice, mire que ustedes son hijos del diablo y las obras de él quieren hacer. Y ellos le dicen, mire, es que nosotros somos hijos de Abraham, pero usted no sabemos si realmente es ese hijo del Espíritu Santo como dicen que lo mencionan. Entonces Jesús tuvo que enfrentar todas estas condiciones del pueblo al cual él vino a salvar. Familia, recordemos, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partecitas fueron escritas en arameo. Ese es un hebreo antiguo, no es el idioma, no es el hebreo que actualmente utilizamos. Y tenemos el Nuevo Testamento que fue escrito en el griego. Habían dos tipos de griego en la época que Pablo y los discípulos escribieron: el griego clásico y el griego koiné. El griego clásico era un griego muy formal, el que usaban los diputados, pero el griego koiné era el griego del pueblo, el idioma sencillo. Y esto nos da un contexto de que la Biblia fue escrita en un idioma sencillo, práctico, para que incluso hasta un niño la pueda entender. Número 2. ¿Qué otro factor afecta nuestra interpretación de las Escrituras? Las traducciones.
Hoy día usted encuentra en internet un sinnúmero de traducciones, un sinnúmero de versiones de la Biblia. Tienen el mismo contenido, pero muchas veces tienden a variar un versículo leyéndose en un contexto a leerlo en otra versión de la escritura. Entonces encontramos las traducciones, hay traducción formal, dinámica y de paráfrasis. La traducción formal es una traducción fiel al texto. Ahí encontramos lo que son la Biblia de Jerusalén o la Biblia en sus idiomas originales, hebreo, griego y arameo. Encontramos las Reinas Valeras, la revisión del 60 y del 95. Encontramos la versión dinámica, que esta hace énfasis en el significado del texto. En este caso encontramos la versión Dios habla hoy. Y encontramos en el lugar número 3 las traducciones de paráfrasis, que hacen énfasis en un lenguaje coloquial. En este contexto vemos Biblias como las traducciones actuales, las Biblias contemporáneas, ¿sí? Vemos un cuadro que nos presentan un lenguaje sencillo o un lenguaje más usado por nosotros en este momento. Debemos ser conscientes de que al traducir, al presentar, ¿cierto?, el cuadro, nosotros debemos entender, número 1, quién escribió. Número 2, a quién escribió. Número 3, qué mensaje escribió. Número 4, en qué contexto o qué quería decir el autor para ese momento. Tú dirás ahora, no, pero es que entonces eso me da pie para decir que ya aquello que dijo ese profeta o esa persona en ese momento ya no me sirve para ahora. No, recuerda, los mensajes de Dios se dieron para una época, pero trascienden las generaciones. Incluso esos mandamientos que Dios dio allí en el Sinaí siguen vigentes para nosotros hoy. Por ello nosotros encontramos que algunos de nuestros hermanos de otras denominaciones dicen es que ya no necesitamos el Antiguo Testamento. La Biblia dice que el Señor clavó en la cruz todas las cosas, ¿cierto? Que clavó en las leyes allí. Pero recordemos, cuando yo escucho esas palabras, yo digo, sí, el Señor clavó las leyes en la cruz. Pero te pregunto, ¿qué leyes realmente clavó allí? Entonces logramos ver y entender que fueron las leyes ceremoniales, las leyes rituales, que mostraban, ¿cierto?, el Mesías que habría de venir y la manera como iba a morir. Pero la ley de Dios permanece eternamente. El salmista David dice que Dios estableció sus mandamientos perpetuamente. Así que es importante tener en cuenta que los principios bíblicos permanecen para siempre. Los principios bíblicos no cambian. Los principios bíblicos son y serán siempre para nosotros un llamado de Dios a obedecer y amarle por sobre todas las cosas. Entramos al punto número 3, familia. Ya con esto vamos a ir cerrando. Es importante conocer el contexto cultural. Nosotros encontramos pasajes donde, por ejemplo, el caso de Pedro, que lo estamos viendo. Pedro le estaba diciendo al Señor, recibió una visión y Dios le muestra un lienzo, ¿cierto?, donde viene bajando un manto que tiene animales de todo tipo. Y Dios le dice, bueno, Pedro, ahí tienes, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, pero es que yo soy judío y yo nunca he comido ese tipo de cosas. Yo soy judío y nunca cometería tales abominaciones. Y Dios le dice nuevamente, Pedro, mata y come, y lo hace una tercera vez. Pedro estaba tratando de entender realmente qué era lo que le quería decir Dios. Y muchas veces cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, tenemos ese deseo de entender qué me está queriendo decir Dios allí. Al final, Dios le muestra a Pedro, después de insistirle tantas veces. Por ello usted, cuando no entiende un versículo, no desista. Sigue estudiando. Lea el contexto completo. Mire el cuadro completo. No se concentre solamente en lo primero que encuentra. Lea unos versículos antes o lea unos versículos después. Recuerda ese versículo que muchas veces malutilizan los muchachos cuando van al gimnasio, ¿cierto? A decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si nosotros leemos unos versículos antes, el cuadro que presenta Pablo es, mire, yo he aprendido a vivir con mucho, con poco, en la abundancia, en la escasez, con frío, en calor, en tribulación, en tiempos de paz. Con todo ello he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Y llega a decir entonces ese versículo que es conocido por todos nosotros, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Al final, Pedro logró entender lo siguiente. El versículo 34 dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad,
Comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ese lienzo simbólico representaba a las naciones del mundo, a las personas, ¿cierto? A todas esas tribus, lenguas y pueblos que hay en nuestro mundo, cada uno con contextos diferentes, con formaciones diferentes y con formas de pensar diferentes también. Y Dios le dice: Pedro, todas estas personas, yo morí por ellas. Todas estas personas necesitan escuchar el Evangelio. Todas estas personas necesitan que se les explique y se les enseñe la Biblia. ¿Saben, familia? El último punto con el cual vamos a cerrar es el punto número 4. El pecado es otro factor que afectó mucho o que ha afectado nuestra interpretación de las Sagradas Escrituras. Isaías 58, el versículo 1, 59, 1 dice: nuestros pecados causaron separación entre Dios y nosotros. Al separarnos de Dios, muchas veces llegamos a tener nuestros propios conceptos separados de los estatutos que Dios ha dado para nosotros. Llegamos a pensar muchas veces que sabemos más que Dios. Muchas veces nos autoengañamos. Muchas veces somos orgullosos y muchas veces creemos que no necesitamos la Biblia, que yo soy muy buen cristiano. Es más, yo soy mejor cristiano que otro. No necesito asistir a una iglesia porque yo tengo una buena vida. Esos son los pensamientos de muchas personas. El pecado nos lleva a pensar de esa manera. El pecado ha resquebrajado esa relación que había entre nosotros. Y ese deseo de antes hacer lo bueno ya no está. Ahora nos inclinamos más hacia lo malo. En el contexto, cuando vemos la Revolución Francesa, Dios tuvo que enseñarles una gran lección dura. Porque los hombres llegaron a colocar la razón por encima de Dios. Los hombres llegaron a creer que no necesitaban a Dios. Los hombres llegaron incluso a tomar las Biblias y a quemarlas porque no necesitamos a Dios en nuestro medio. La razón y lo que se explica, ¿cierto? ¿Para qué tantos mitos? ¿Para qué tantas cosas? Es más, nosotros necesitamos poner a funcionar nuestra razón. Esa va a ser nuestra diosa, ¿cierto? Y allí se elevó la diosa de la razón. Y vemos los resultados tan desastrosos que tuvieron. Familia, recuerden, los preconceptos, entender las traducciones, la importancia del contexto cultural y recordar que el pecado ha causado efectos en nosotros que muchas veces nos llevan a tener un contexto errado o una interpretación errada de las Sagradas Escrituras. Por ese motivo hoy día hay tantas denominaciones en el mundo, porque cada uno le da una interpretación errada a un texto de la Biblia. Y el Señor dice que los que hacen esas cosas están metiéndose en problemas. Por ello, entonces nosotros vemos que cada momento se abren garajes, una iglesia y otra denominación y otra iglesia. Por esa sencilla razón, por una mala interpretación y una mala hermenéutica de las Escrituras. Yo quiero que Dios te bendiga hoy, que Dios te anime y te fortalezca a aprovechar tu tiempo para acercarte a Dios a través de su palabra. Dios tiene un mensaje para ti. Allí está todo lo que tú necesitas saber para tu salvación. Todo lo que necesitas saber, la manera correcta de vivir, de comer, de tratar a los demás, de guardar los mandamientos de Dios. Un manual de vida maravilloso que Dios te ha regalado. Querido amigo, querido hermano, gracias por acompañarme, por estar aquí. Pidámosle a Dios en estos momentos que nos ayude a amarle por sobre todas las cosas. Recuerda, a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle y no seguirle. Pero cuando le amamos y le seguimos, le obedecemos. Obedezcamos la palabra de Dios y guardémosla en el corazón. Acompáñame en oración. Querido Dios, gracias por recordarnos que tu palabra es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Que toda la escritura es inspirada por ti. Que la hierba se seque y que la flor se cae, pero que tu palabra, Señor, permanece para siempre. Oh Señor, reconocemos que muchas veces no hemos vivido a la altura de los principios de tu santa palabra. Muchas veces hemos enfrentado las consecuencias de nuestras malas decisiones por no hacerte caso, Señor, por no obedecerte, por creer que somos más que tú, que podemos hacer las cosas sin ti. Hoy reconocemos, oh Señor, como dice San Juan 15, que sin ti nada podemos hacer, que sin ti nada somos. Oh Señor, gracias por recordarnos y por darnos tu palabra, porque en ella encontramos el centro de toda ella, que es Jesús y su intención de salvar a toda la humanidad. Oh Padre, ayúdanos a abrazar tu palabra, a guardarla en el corazón, pero también a compartirla y a obedecerla. Bendice a mis hermanos en el resto de este día. Haz de ellos lo que tú quieres que ellos sean. Bendícenos por amor a Jesús
Amén. Dios te bendiga, querida familia. Un resto de sábado feliz.